Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Arrancamos entonces la clase de hoy. Hola, Susana. Hola, hola. Hola a todos. Buenas noches, buenas tardes. Buenos ¿Qué días. sé qué? Buen día, no sé cuándo lo van a ver, pero espero que Bueno, hoy estén vamos a bien y ver bueno. tres temas en particular que eran los que faltaban, Su. Sí, vamos a ver tres temas para terminar la unidad 3, que como ustedes habrán visto es una unidad bastante variadita, tenemos un poquito de todo. Bueno, yo espero que hayan entendido toda la parte que ya les habíamos adelantado, que es la parte de la definición de organizaciones, taxonomía, las principales características, lo mismo el tema de sistemas, definición de sistema, cuáles son las partes, el tema de la gráfica de una organización como sistema. Y ahora para completar la parte de sistema les voy a comentar la generalidad. Ustedes vieron que nosotros, yo creo que les había mencionado que una cosa es cuando uno realiza una visión, un enfoque, una mirada sistémica, o sea, del todo, como ya lo habíamos definido, y otra cosa en el lado opuesto a esta mirada o enfoque del todo, es el enfoque analítico, ¿está? Cuando uno se sitúa en un enfoque analítico, lo que hace es como desintegrar este sistema y verlo como partes separadas, como que cada parte es un componente, pero se la ve, se la estudia, se la analiza desde un enfoque individual, o sea, diferenciándolos del resto. ¿Está? Acá sí podemos aplicar una observación en detalle cuando nosotros estamos realizando un enfoque analítico. ¿Está? Esto podemos analizarlo en profundidad, ¿está? Porque vamos a tener inclusive hasta más tiempo, podemos dedicarle mucho más, podemos utilizar otro tipo de herramientas. ¿Está? Bien. En cambio, cuando uno realiza un enfoque analítico, sistémico, lo que hacemos es ubicarnos desde una óptica, desde un punto de vista integrador. O sea, nosotros vemos el todo, vemos el sistema total, ¿está? No vemos los componentes como se ven en el enfoque analítico, ¿está? Enfoque sistémico analiza la percepción del todo, ¿sí? No vemos sus partes, no podemos ver las partes que la componen. Se me está cruzando el gato por acá arriba, por eso estoy moviéndome. Obviamente que para el tipo de trabajo que uno tenga que realizar, va a un enfoque siempre más propicio que otro. Ustedes lo que tienen que hacer es primero analizar desde qué punto van a realizar el análisis y ahí se ubican. ¿Está? Les vamos a subir una tercera parte de material, no se asusten, no es mucho. Esto es simplemente una guía que caracteriza un enfoque de otro enfoque. Bien. Fran, ¿estás ahí? Sí, Su, sí. Porque se fue la imagen, una pantalla blanca. Bueno, perfecto entonces. Les vamos a subir un detalle que yo hice con muchas más características de un enfoque y del otro. ¿Está? Para que lo puedan ver mejor. Bien, ahora viene un tema que es archiconocido y tratado en varias asignaturas, y que es la cultura organizacional. ¿Sí? Así como suena, cultura organizacional. Junto con la cultura organizacional, nosotros vamos a ver
los elementos de esa cultura, principalmente el primer elemento que es el clima organizacional. ¿Está? O sea, sería un subtema dentro de lo que es cultura organizacional. Y también vamos a ver el cambio. Y vaya que vamos a tener que hacernos amigos de esta palabra, chicos, porque encima con todo lo que nosotros estamos viviendo y pasando ahora, se imaginan cómo todas las organizaciones, todas, los cambios que se van a tener que analizar e implementar para hacer frente a este nuevo modelo de mundo que nos espera. Bien. Nos ubicamos entonces en cultura organizacional. Tienen un apunte muy cortito, que es un apunte que ha realizado la cátedra, o sea, con la visión de la cátedra, ¿sí? Y donde ustedes tienen que recuperar ¿qué cosa? El concepto de cultura general que nosotros entendemos como una mezcla, un mix, ¿sí?, de conductas, relatos, mitos, metáforas, ideas, tradiciones. Eso es la cultura, si tenemos en cuenta el concepto común que nosotros podemos manejar y que nosotros podemos entender. ¿Sí? Ahora, si yo quiero referirme a lo que es la cultura organizacional específicamente, también podemos decir que esta cultura hace referencia a un conjunto de conocimientos, creencias y valores. ¿Está? Este conjunto difiere de una organización a otra. Por más que haya una organización con un determinado objetivo y enfrente de esa organización tenemos otra organización que comparte el objetivo, o sea, producen el mismo tipo de producto o prestan el mismo tipo de servicio. Pero cada una de estas empresas va a tener una cultura particular. ¿Está? Porque las tradiciones, mitos, ideas que tengo en una organización no son las mismas que las que tengo en la organización de enfrente. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes hablen del concepto de cultura organizacional, se van a estar refiriendo a los conocimientos, creencias, ideas, ¿está? Valores que han construido la cultura organizacional de ese lugar en el cual, o sobre el cual ustedes están hablando. ¿Está? Obviamente, con esto que yo les acabo de mencionar, podemos sacar como una pequeña conclusión que la cultura es una construcción que se va logrando mientras transcurren los años. Hace mucho tiempo, unos 30 años para atrás, 3 décadas para atrás, se decía que tanto la cultura organizacional como la estructura organizacional no cambiaban nunca. ¿Pero por qué se sostenía esto? Porque veníamos de transitar o de movernos o de actuar en contextos, en sociedades que eran muy estructuradas y que no sufrían cambios tan abruptos como los que estamos sufriendo ahora. Por eso se sostenía que en la mayoría de los casos la cultura organizacional y la estructura organizacional no variaban con el tiempo. Hoy sabemos que sí, y que es necesario que varíen para que toda la organización se pueda ir adecuando al nuevo modelo de mundo. Nosotros estamos inmersos. Ojo que no es fácil, no es fácil cambiar la cultura organizacional. ¿Y por qué no es fácil? Porque hay empresas, organizaciones donde ese modo de ver las cosas, esa cuestión de vida está muy, muy, muy arraigada. ¿Está?
Bien, bueno, vamos a empezar a mencionar, ¿sí? Y después nos vamos a detener en uno específicamente, los 3 elementos básicos de lo que es la cultura organizacional. El primer elemento es el clima. Cuando uno habla de clima organizacional, estamos hablando de un conjunto de sensaciones que me pueden producir malestar o bienestar, depende si yo estoy de acuerdo, ¿está? Y depende de cómo es el clima, qué características tienen. Vieron que muchas veces uno dice, uy, fui a tal lado, ¿está? O entré a tal aula, o justo entré a la oficina de alumnos, o justo entré a la oficina, no sé, del centro de estudiantes, y el clima se cortaba con un hacha. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Esa sensación, ¿sí? Ese conjunto de sensaciones, que pueden llevarme a una situación placentera o a una situación de disgusto. ¿Está? Porque el clima no se ve, no se toca. El clima es intangible. ¿Está? Pero está justamente compuesto de todas esas sensaciones que a mi criterio me producen determinado sentimiento y a criterio de otra persona le producen otro tipo de sentimientos. ¿Está? El clima es una manifestación visible de la cultura. ¿Está? Si uno entra a una iglesia, a un templo, a un lugar religioso, ¿está? Obviamente que no entramos ni con globos, ni con chifles, ni con matracas, ¿me entienden? ¿Está? Uno respeta el clima a veces hasta de solemnidad que pueden tener estos lugares, ¿está? Para los que van o alguna vez han ido a una misa, a una iglesia, a asistir a alguna ceremonia de casamiento, de bautismo, de confirmación, de lo que fuere. ¿Está? Esa sensación que a mí me puede producir, ¿está? No es la misma que les produce a ustedes. ¿Estamos? Bien, el clima, ¿sí? Es uno de los pilares fundamentales de la cultura organizacional. Bien, bueno. Segundo elemento importantísimo, los valores. Y los valores nosotros los vamos a tomar como convicciones que los miembros de una organización cuanto a preferir, ¿sí? Ciertos estados de las cosas. ¿Está? Ustedes me dirán, suena difícil esto, ¿qué podrá ser? Ejemplo, y fíjense qué ejemplo que les busco yo, ¿no? La transparencia. ¿Está? La transparencia en los actos, en las acciones de una organización. Nosotros estamos acostumbrados que en Argentina no hay mucha transparencia en ningún tipo de gestión. Tenemos el país, tenemos la provincia, el municipio, lo que fuere. ¿Está? Pero a veces nos olvidamos un poquito de esta convicción, que es la transparencia. ¿Está? Otro valor que puede estar presente como elemento dentro de la cultura organizacional, mencionamos la transparencia recién, la calidad. ¿Está? Hay ciertas organizaciones que respetan muchísimo el tema de este valor, la calidad. ¿Está? Y siempre que uno habla y analiza, pero el tema calidad, el tema, bueno, y encontrar esa ecuación, ese equilibrio entre precio y calidad, eso tiene mucho que ver con el respeto a la cultura organizacional de lo que nosotros estamos mencionando ahora. ¿Está? Otros valores dentro de una organización, como decíamos, puede ser la estabilidad, la continuidad, el enfrentarse a ciertos desafíos. Ojo con los términos continuidad y estabilidad.
porque son dos términos que vamos a tener presente y mucho en las organizaciones y que vamos a tener que aprender a observarlos, identificarlos, ¿está? En todo equipo de gestión. Y después del momento este de pandemia general que estamos viviendo, muchísimo más todavía. ¿Está? Bueno, mencionamos entonces clima y mencionamos valores. El tercer elemento fundamental de lo que es la cultura organizacional son las presunciones básicas. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? Es lo más arraigado, ¿sí? Representan los aspectos más profundos dentro de la cultura organizacional y los más difíciles de modificar, de adecuar. ¿Está? Se lo llama presunciones básicas. ¿Está? Y muchas veces condicen con todos los rasgos de identidad organizacional. ¿Está? Ya vamos a trabajar un poquito más este tema de la identidad también. ¿Sí? La identidad es una condición, ¿sí?, de toda organización. Y es esa condición que muchas veces hace que la cultura perdure en el tiempo. Y perdure y perdure y es muy difícil de cambiar, es muy difícil de adecuar. ¿Está? Bien. Ustedes tienen en el apunte, que no son más de 3 hojas, ¿sí? O 2 hojas y algo, ¿no? Los tipos de cultura que podemos encontrar. Y hay culturas fuertes, hay culturas débiles, hay culturas mixtas, ¿está? Hay culturas muy concentradas, hay otras que son fragmentadas, ¿está? Hay culturas que tienden a la apertura, hay otras que no tienden justamente a la apertura, ¿está? Esos son tipos de cultura, ¿sí?, que podemos encontrar en las organizaciones que nosotros nos rodean. ¿Estamos? Bien, esto es lo básico que ustedes tienen que saber de cultura organizacional. O sea, bien, a qué estamos haciendo referencia, el concepto, ¿está? Y los 3 elementos que la componen: clima, valores y presunciones básicas. Bien. Respecto de estos Ahora, elementos, vamos a pasar a hablar un poquito de otro término, de otro concepto que vamos a tener que tenerlo muy presente. ¿Tú me escuchás? Muy presente. Y es justamente el concepto de cambio. ¿Me escuchás, Su? ¿Ah? En las organizaciones, perdón, en el contexto organizacional, se define al cambio como un proceso de regulación, ¿sí?, que toda organización sufre, ¿está?, que afecta a los individuos, a los grupos, a la tecnología, ¿está? O sea, es un proceso como de reacomodamiento. Y toda organización, ¿sí?, lo sufre o lo venera, depende. Muchas veces hay procesos de cambio que nos traen una bocanada de aire fresco, de transparencia, ¿está? Como que nos hace más liviano el accionar, ¿está? Hay otros procesos de cambio que nos cuestan mucho entenderlos, implementarlos, reconocerlos y muchísimo más, ponerlo en práctica, ¿está? ¿Por qué les digo proceso de cambio? Porque no es que el cambio viene, llegó hoy, hoy es 26 de mayo a las 23 horas, no es así, Estos son procesos, ¿está? Y estos procesos dependen muchísimo de la conducta que se observa en las organizaciones.
¿Estamos? ¿Mm? Bien. Cuando uno habla de este término, tenemos que tener muy presentes también otros dos términos, estabilidad y previsionalidad. ¿Está? O previsibilidad, si lo quieren llamar también. A mí me cuesta más pronunciar esta última palabra. ¿Está? ¿Mm? Bien. Hablando de cambio, ¿ustedes saben quién es el elemento de las organizaciones que más se niega al cambio, que es más reticente al cambio? Los seres humanos. ¿Está? Primero, porque es como que viene con la naturaleza del ser humano. El ser humano es naturalmente reticente al cambio, se niega al cambio. ¿Me ¿Está? escuchás, Y Susana? si nosotros profundizamos un poquito nada más, en la teoría del cambio que presenta Carl Lewin, Kurt se escribe, y Lewin con doble, él menciona, ¿sí?, dos limitaciones u obstáculos que siempre se presentan cuando hablamos de cambio. Primero dice que los individuos no estamos preparados para el cambio. Gran verdad. ¿Sí? Segundo, que los cambios son como cíclicos, que duran poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural, ¿sí?, a que se produce el cambio, nosotros las personas nos ayornamos al cambio, nos adecuamos a ese cambio, entonces ya dejó de ser cambio, ¿sí? Y empezamos como a vivir un proceso futuro donde vamos a tener que adecuar otras cosas también, ¿sí? ¿Sí, me escuchás, Su? Para mejorar, optimizar el tratamiento del cambio, Lewin menciona como 3 etapas, 3 peldaños, 3 escalones, como le quieran llamar. ¿Está? Uno, él le llama etapa o proceso o peldaño de descongelamiento. O sea, ¿qué tenemos que hacer las personas? Descongelar, ¿sí?, las necesidades de cambio. ¿Sí? O sea, primero nosotros tenemos que reconocer que es necesario un cambio, porque si no, naturalmente nos vamos a oponer. ¿Estamos? Entonces, ya sea la persona o el grupo, ¿sí?, o los individuos, tienen que reconocer la necesidad de cambio. Es como cuando uno va a un psicólogo, chicos. No sé si ustedes son muy jóvenes, por ahí tienen experiencia. Cuando uno va porque tiene un problema, y nosotros podemos ir y que nos, no sé, que nos analice el primer psicólogo del mundo, pero si nosotros no somos los que queremos cambiar y desmenuzar ese meollo que nos está dando vueltas por la cabeza, y no va a haber nadie, no va a haber nadie que nos saque de esa situación, si no somos nosotros los que queremos cambiar. ¿Está? O sea, descongelar una manera, ¿sí?, de hacer las cosas. Si yo reconozco que tengo que cambiar en algo, es porque estoy reconociendo que tengo una necesidad o una falencia. ¿Está? Bien. Segundo peldaño o escalón es designar un agente de cambio. Y ese agente de cambio podemos llegar a ser nosotros mismos. ¿Está? O sea, yo me identifico con una situación futura. ¿Está? Entonces, ahí yo me estoy convirtiendo en agente de cambio. ¿Estamos? Soy yo quien primero reconoció en el peldaño anterior la necesidad de cambio, y ahora, al estar en la mitad del proceso, en la mitad del camino, yo me estoy ubicando como agente de cambio. ¿Está? Bien.
Al haberme ubicado como agente de cambio, yo aprendo una nueva manera de hacer las cosas. ¿Está? ¿Mm? Me convertí en agente de cambio y admito un cambio en mi accionar para hacer tal cosa o para hacer otra. ¿Está? Bien. Y tercer paso o etapa o peldaño. Susana. Retomamos entonces, Susana, donde habíamos quedado. Bueno, ok. Bueno, y la tercera etapa, peldaño, escalón, como ustedes le quieran llamar, siempre siguiendo la teoría de cambio de Carl Lewin, ¿sí? Es recongelar. ¿Qué quiere decir esto? Arraigarme, digamos, a esta nueva manera de hacer las cosas. ¿Está? Yo primero tuve que descongelar, identificar la necesidad de cambio que tengo, reconocerla. Después, en una segunda etapa, yo me convierto en agente de cambio y aprendo, ¿sí?, una nueva manera, una nueva modalidad de hacer las cosas, ¿sí? Y en este tercer peldaño, o tercer escalón, o tercera etapa, yo vuelvo a congelar esa manera de hacer las cosas. ¿Está? Y esto va a permanecer así, en ese estado, hasta que yo vuelva a reconocer una necesidad de cambio. ¿Me entendieron? Esto Sí, es perfecto. siempre siguiendo a Carl Lewin. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, en una organización se pueden presentar distintos tipos de cambio. Uno es el cambio estructural, otro es el cambio tecnológico, ¿sí? Y otro es el cambio relacionado con el comportamiento, con la conducta, con la actitud de las personas o los grupos de personas que tenemos, que observamos en las organizaciones. ¿Estamos? Bien. Entonces, cambio estructural, cambio tecnológico, o cambio en las actitudes o conducta de las personas. ¿Está? O también se puede dar un mix, mitad una posibilidad, mitad la otra, o como nosotros lo vayamos guiando. ¿Estamos? Bien. Hemos visto la teoría del cambio y hemos visto lo fundamental y del concepto de cambio. Ustedes lo pueden ampliar un poquito con el material, que no son más de 1,5 hojas. Sí, ¿Está? tú, ¿me Sí. escuchás? Sí. Bueno, a mí lo que me gustaría poder compartir con los chicos, con los alumnos, es que más que nada piensen al momento de relacionar o de poner en práctica todos estos elementos y conceptos que les estamos dando sobre cultura organizacional y cambio organizacional. Hay en nuestro país la mayoría de las empresas, ya sean las grandes empresas que hoy en día son sociedades anónimas, han nacido como empresas familiares. Y las empresas que hoy tenemos alrededor nuestro, en su mayoría son empresas familiares, ¿ok? Que fueron fundadas por personas, por hermanos, por matrimonios, etcétera, ¿sí? Y es muy común que las empresas familiares sufren un momento así como crucial al momento del cambio generacional. Es decir, al momento en que quienes son los fundadores tienen que de alguna manera darle paso a sus hijos o a sus nietos para que empiecen a encargarse de la empresa que ellos fundaron, ¿sí?
a mí me gustaría que ustedes vean cómo en ese proceso de cambio generacional, o sea, de las manos de quién va a dirigir la empresa, hay un montón de estos elementos en donde los pueden ver bien, de manera bien simbólica, los elementos de la cultura, que las nuevas generaciones tratan de conservarlos, otras no, los quieren cambiar, y qué es lo que puede generar eso, ¿sí? Porque hay muchas Sí. empresas que son exitosas y por culpa de este cambio generacional no pueden seguir viviendo y mueren en ese momento, no por culpa de una cuestión económica ni por cuestiones este, del país ni nada por el estilo, sino que por una cuestión interna en donde los cambios, la cultura entra a sufrir tanto movimiento, un terremoto tan grande que es interesante que lo puedan ver, ¿sí? Yo voy a ver si les cargo algún caso de una empresa familiar para que lo lean, que es muy interesante cómo se desestabiliza todo esto y justamente en donde más van a encontrar estos elementos que hablamos con la profesión. Sí, sí, tal cual. Y quienes hemos trabajado en alguna empresa, en alguna organización familiar, cuando se arman estos pequeños nudos, es complicadísimo porque cada uno se arraiga en su posición y no hay diálogo. Nadie quiere ir a dialogar, que es la única manera de resolver el conflicto que puede existir y pensar en la empresa, ¿sí? Pero pensar Nosotros, no sé si estratégico. te pasa a vos, Susana, como especialista y licenciada en administración, igual que yo, es que esto es como el sueño nuestro, intervenir en ese momento, Sí. ser, Ay, sí. ser parte del asesoramiento a las familias para que justamente puedan saltar esta etapa y la empresa pueda sobrevivir por todos los medios. Y ahí es donde uno más tiene que arraigarse a eso, a la personalidad de la organización, a la identidad de la organización. Y eso, Y ustedes, sí, fíjense que se da algo que es como utópico, que parece un chiste, que como una parodia, pero la mayoría, sí, de los dueños de empresas familiares, o sea, la familia, el padre, la madre, lo que quieren siempre y mandan a estudiar a sus hijos a la universidad, aprendan del negocio, pero cuando el hijo vuelve, con su diploma bajo el brazo y con las nuevas ideas, ahí se armó, ¿no? Porque es muy fácil decir, teóricamente, sí, quiero que vayas, que estudies, que aprendas el negocio y esto, pero después viene el hijo y quiere cambiar ciertas cosas en la empresa familiar y ahí no hay descongelamiento, ahí parece que más todavía se congela el tema. Pero es muy interesante esto. Inclusive hay un autor, yo no me parece que es Gacera, que es un autor que nosotros vamos a ver en la unidad 6, que lo va a dar María Inés, que habla específicamente de las empresas familiares que brindan servicios. Y ahí está el tema turístico y tenemos para hablar hasta bastante, muy interesante. Bueno, último tema de la unidad 3 es la rueda operativa. Cuando uno habla de rueda operativa, estamos hablando de la rueda en movimiento constante, ¿sí? Que engloba todas las funciones que se realizan en la empresa, en la organización, en la pyme. ¿Está? Bien. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, no sé si se alcanza a ver, ahí sí creo que se ve, ¿no? Bueno, esto es una rueda operativa, ¿está? ¿Y qué funciones encontramos en esta rueda operativa? La comercialización, la venta, la entrega, el cobro, el financiamiento, el pago y nuevamente la compra, la producción hasta llegar
al producto o servicio, que es la esencia de la rueda operativa. ¿Está? Ustedes seguro que encuentran en el material una rueda operativa parecida a esta. Esta yo la saqué, la imprimí de un caso que tenía para resolver. Pero fundamental, toda empresa comienza, ¿sí?, con 4 funciones básicas de la rueda operativa. ¿Y cuáles son esas? Comprar, ¿sí?, producir, vender y cobrar. ¿Está? Bien. Esto sería la conformación de una rueda operativa chica, pequeña, de una organización chica. ¿Está? Puede ser hasta de una pyme. ¿Está? Y si yo quiero hablar del dueño de esa organización, yo lo voy a tener situado al dueño aquí, en el centro de la rueda operativa. ¿Está? Al principio. ¿Está? ¿Por qué? Porque en general, y esto se da mucho en las organizaciones familiares, en las empresas familiares, quien está aquí adentro y dirige todo, es el dueño del capital. ¿Está? Quien ha puesto el dinero, ¿sí? Y que trabaja con toda su familia, llevando adelante esa pequeña empresa. ¿Está? Ahora, nosotros vemos que en esa rueda operativa, ¿sí?, a medida que la empresa crece, se van agregando otras funciones o se van abriendo ciertas funciones que mencionamos con anterioridad. ¿Está? Entonces, yo voy a tener no solamente la compra y la venta, sino que voy a tener la comercialización, ¿sí?, la financiación, el cobro, la venta, la entrega, el cobro, ¿está? Y así yo puedo ir, bueno, Dios mío, quiero ir a dormir y me está... Bueno, ahí que te quedas, ahí. A medida que la organización empieza a crecer, ¿está?, yo voy a ir agregando, como decíamos recién, unas nuevas funciones, ya sea porque la agrego totalmente o porque he separado algún sector que antes yo le llamaba administración y ahora lo tengo separado en 3 o 4 sectores. Todos esos sectores, ¿sí?, que encierran funciones, pasan también a integrar mi rueda operativa, ¿sí? Por eso yo puedo tener una rueda operativa al inicio de 4 funciones, ¿sí?, y a los 5 años tengo una rueda operativa de 10 funciones. ¿Está? Y al dueño, ¿sí?, al presidente, al empresario que yo tenía ubicado acá en el centro de la rueda operativa, ahora lo voy a ubicar afuera de la rueda operativa. ¿Está? ¿Y por qué lo voy a ubicar afuera de la rueda operativa? ¿Sí? Porque él ya no tiene tiempo, ni tiene por qué estar encargándose si se utilizaron 100 clavos o 110 clavos, ¿me entienden? Para hacer una tarea. ¿Está? Él tiene que salir al ambiente en el cual está inmerso su empresa. ¿Por qué? Porque tiene que observar cómo se comportan todas las variables del contexto, ¿sí?, que tenemos muy cercano. ¿Estamos? Entonces, si el dueño sigue permaneciendo acá, en el medio, y controlando tareas operativas, nunca va a llegar a ver, ¿sí?, lo interesante
de su negocio, de su empresa, y nunca va a conocer ni el ambiente ni el contexto en el cual su empresa está ubicada. ¿Estamos? El señor dueño tiene que empezar a ver, ¿sí?, su empresa de manera estratégica, porque si él sale de la rueda operativa y se sitúa aquí afuera, ahí sí, perfecto, va a empezar a observar si hay alguna empresa que pueda hacer competencia para la suya, ¿está? Puede observar adelantos, tecnología en otras empresas y las puede también adquirir para mejorar, optimizar la utilización de los recursos de su empresa, ¿está? Puede observar cómo se mueven las variables económicas, ¿eh? Ustedes piensen en nuestros días, bueno, nosotros yo creo que peor ubicados no podemos estar. Estábamos en una crisis global, o sea, política, económica, social, ambiental y cultural, y encima la pandemia. O sea, nadie nos puede venir a explicar nada porque nosotros la estamos padeciendo todo, ¿está? Pero si yo me quedo encerrado acá, nunca voy a ver lo que pasa alrededor de mi empresa. Y quizá cuando me percato, tengo la competencia enfrente, ¿está? Por no haber salido a tiempo a observar realmente cuáles son las características del contexto de mi organización. ¿Estamos? Bien. Eso es lo fundamental de la rueda operativa. ¿Está? Lo que vamos a hacer con los ejercicios de rueda operativa, les voy a subir, se los voy a pasar a Fran y que Fran lo suba a la plataforma, un caso resuelto de rueda operativa. ¿Está? O sea, rueda operativa al inicio, ¿está? Compra, producción, venta, cobro, ¿está? 4 funciones básicas, y después cómo va creciendo la empresa hasta llegar a una rueda operativa más completa, y cómo las tienen que armar ustedes. ¿Estamos? Bien. Esto es todo por hoy. Y son todos los temas de la unidad 3. La unidad 3 es una unidad sustanciosa, pero bueno, a mi criterio no es tan complicada, por ahí un poquito extensa, pero por favor, ustedes lean todo el material, con todo lo que tienen subido a la plataforma y lo que vamos a subir en esta semana. Ustedes tienen toda la unidad 3 completa. Pero por favor, lean y traigan las dudas. Así como hubo un muy buen intercambio con el tema de las consultas en la unidad anterior, cualquier cosa, o nos escriben o suben su consulta al grupo de WhatsApp, así lo leemos todos, y quizá también la duda que tiene uno es la misma duda que tiene otro alumno. ¿Estamos? Bueno, fíjense, si bien Fran había mandado ya un audio, hemos subido la versión de los programas nuevos, donde, como podrán, con toda esta situación, hemos sacado el tema de la asistencia, que tenían que cumplir el 80% a las clases, lo he eliminado directamente, y hemos ampliado el cuatrimestre hasta el 30 de junio. ¿Por qué hice esto? Sobre todo pensando en aquella gente que se ha unido más tarde a la cursada o que está debiendo trabajos prácticos anteriores. Bien. El segundo parcial, asignatura, que es un dato que van a encontrar también ahí en el nuevo programa,
es el 26 de junio. Un mes falta, miren, un mes. Todos aquellos que deban resolución de algún caso, de un cuestionario, lo que fuere, tienen tiempo hasta el 26 de junio, podría ser un poquito antes como para que ustedes tengan una devolución, ¿está? Si no vamos a estar muy jugados, pero bueno, tienen un tiempito más como para ponerse al día con la entrega de las tareas o actividades que tengan pendientes. ¿Estamos? O sea, aquel que le falta el trabajo práctico de la unidad 1, aquel que le falta de la unidad 2, el de la 3, ha habido gente que me ha escrito diciendo que debían los trabajos prácticos de la unidad 2, bueno, se pueden poner al día. Tienen 10 días más de plazo, pero no nos vamos a ir más allá del 30 de junio. Ustedes piensen que el 26 tienen el segundo parcial y después tenemos que tomar recuperatorio del segundo parcial, ¿está? Y tenemos que tomar integrador, que es un encuentro, no lo vamos a hacer presencial, lo vamos a hacer también con la plataforma, pero ahí son 15 minutos con cada alumno, ¿está? Que esté en condiciones de promocionar. O sea, aquellos que aprueben los dos parciales con nota como mínimo 7. ¿Está? Perdón, Y creo que ahí... ¿sí? ¿Y el primer parcial cuándo sería? Mira, vos sabés que no me acuerdo la fecha, pero está en el programa. Ok, perfecto, para que ya lo sepan. A mí me parece que el otro lunes. Bueno, está en el programa. A ver si lo tengo por acá. No, acá no está. Pero... A ver, estoy tratando de abrirlo yo. Así, ya se los digo. A todos. Sí, yo también. Pero está muy lento esto. Aguarden un instante. Ya está, ya lo abro. Hay toda una parte que hemos completado con las modificaciones. Mm, 30 de junio, la extensión del cuatrimestre. Primer parcial, jueves 4 de junio. Perfecto. O sea, el jueves que viene. ¿Está? ¿Cómo va a ser ese parcial? Nosotros les vamos a subir a la plataforma, vamos a enviar por mail y vamos a subir a algo más que no me acuerdo ahora, al Drive, las consignas del parcial. Lo vamos a hacer el jueves 4 de junio a las 14 horas. Y ustedes tienen tiempo de resolver y volver a subir el parcial, o nos lo envían por mail, la manera en que a ustedes les parezca, el 5 de junio, o sea, el viernes 5 de junio a las 14 horas. Van a tener 24 horas para resolver el parcial. Nosotros lo vamos a subir el jueves 4 de junio a las 14. Y ustedes tienen que devolverlo completo antes de las 14 horas del viernes 5 de junio. ¿Está claro? 24 horas tienen, ¿sí? Bien. Muy bien, Y entonces. el segundo parcial va a ser el jueves 25 de junio y lo van a tener que entregar el viernes 26 de junio a las 14 horas. ¿Está? Bien.
Bueno, Simplemente que tengan en cuenta esto, que tengan en cuenta la disponibilidad de tecnología esos días, que no esperen hasta último momento, porque si no, a no, último momento, si yo quiero mandar a las 2 menos 10 y justo se me corta no, internet, no lo puedo juntar, hay todos unos problemas, bueno, nosotros no vamos a recibir más de las 14, ¿sí? no. Así sea por mail y lo reciba a las 14:03, ya no corresponde. Traten Ah, de no corresponde. cumplir con todo eso y prever con tiempo la gama de inconvenientes que pueden aparecer. Eso también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Organizarse. Totalmente, porque lo estamos avisando con 10 días de anticipación y el segundo parcial con 30 días de anticipación. Así que, bueno, gente, Muy bien, muchas gracias los a todos saludo. Ujú. y nos vemos pronto, Que ¿sí? tengan unos buenos días, buena semana, y cualquier cosa, un saludo a todos, cuídense y estudien. Nos vemos, que Chao, anden chao bien. Fran. Chao, Su.